no tenemos todo el conocimiento y es importantísimo de pronto para poder entrar uno a saber ciertas cosas que se vengan presentando, ¿sí? Entonces, de todas formas, yo sí le agradezco inmensamente de verdad ese apoyo que nos está brindando y quiero manifestarle también que de una u otra manera, pues, le agradezco también el documento que usted me envíe. Muchas gracias y sigo presto a escuchar las diferentes reuniones que hay porque pues es de vital importancia para poder seguir adelante. Con mucho gusto, concejal. Muchas gracias, concejal, muy gentil. Vamos a ir con las siguientes participaciones, pero antes creo que fue una de las primeras preguntas que se planteó por parte de una de nuestras asistentes. Y Ana Daisy nos preguntó a las 2:50 de la tarde, ¿un conductor contratado por prestación de servicios es sujeto de responsabilidad fiscal? ¿Qué podemos decir, doctor Cristian Abello? Ana Daisy es la persona que nos pregunta. Ana Daisy, mucho gusto. Gracias por estar también presta a la presentación. Como bien lo mencionaba, los sujetos de responsabilidad fiscal, de acuerdo a los elementos del artículo 5 de la Ley 610 del 2000, son servidores públicos, que como lo señalamos son los que tienen una vinculación laboral con el Estado, o son particulares que administren fondos públicos o bienes públicos. Los contratistas son particulares a la postre. ¿Por qué son particulares? Porque en últimas no tienen una vinculación laboral y no son servidores públicos. Los contratistas son el típico caso de los particulares que administran recursos. En ese caso debo señalar, Daisy, que un contratista, para el caso del objeto, independientemente del objeto, pero en este caso el objeto que usted me señala, puede llegar a ser sujeto de responsabilidad fiscal en caso de que por contribución o por concurrencia emite un presunto daño fiscal de alguna manera, bien sea porque está administrando un bien y no lo administra en debida forma y existe un detrimento, bien sea porque no tuvo el pago de estampillas en el contrato. Pueden haber muchos supuestos, y es importante aquí señalar que aquí no podemos dar sentido de decir si hay o no hay una conducta dañosa o dolosa que genera responsabilidad fiscal, pero lo que sí tengo que señalar es que esa persona sí es sujeto de control fiscal y es sujeto de responsabilidad fiscal. Todo contratista lo es desde que tenga a su cargo la gestión fiscal de manera directa o indirecta, o que pudiendo hacerlo no evita el daño fiscal que se vaya a configurar. Gracias. Muchas gracias, doctor Cristian Abello. En un momento voy con las preguntas de nuestro Facebook. Quiero decirles, como siempre lo hago, me preocupa mucho que cerca de 100 personas se vincularon a esta capacitación, tanto en Zoom como en Facebook, y lamentablemente menos de 80 han registrado la hoja de asistencia. Quiero reiterarles que es de gran importancia para nosotros conocer quiénes son las personas que se están vinculando a los eventos académicos. Lo segundo en precisar, nosotros emitimos una serie de certificados de asistencia. Los correspondientes a septiembre, octubre y lo que va del mes de noviembre serán entregados o los podrán descargar de nuestra página web finalizando este mes. No se les va a generar certificados de asistencia a las personas que el fin de semana o la próxima semana me estén preguntando por el enlace, porque no tendría cómo sustentar a través de la buena fe. Obviamente yo sé que se podría, pero hay muchas personas que se nos están vinculando y luego nos preguntan y finalmente cuando vamos efectivamente a preguntarles de qué se trató ese tema, encontramos que la persona nunca estuvo presente. Entonces, recomendarles, por favor, si usted está en esta capacitación, diligencia la hoja de asistencia que ya está disponible, tanto en Zoom como en Facebook. Control interno Hospital de Fátima. Control interno, no sé si de pronto quiera realizar la pregunta de manera verbal. Vi que ahora levantaste la mano, lamentablemente pues estábamos también respondiendo una inquietud distinta, entonces lo que voy a hacer es activar tu micrófono. Una pregunta, ya se hizo una pregunta. Hola, te estamos escuchando. Bueno, Hospital de Fátima nos dice, buenas tardes, en una entidad pública, ¿quién la facultad para iniciar el proceso de responsabilidad fiscal si se carecen de control interno disciplinario o comité disciplinario? Te reitero, control interno.
por favor manifiéstanos la pregunta de manera verbal para no errar a la hora de responder. Muy buenas tardes, doctora. Muy amable. La pregunta específicamente es que ¿quién tiene la responsabilidad de iniciar el proceso, la responsabilidad fiscal si si se carece de un comité disciplinario o si no se tiene un control interno disciplinario? Bueno, gracias por la pregunta, muy interesante la pregunta. Debo señalar lo siguiente. Como bien lo dije, el proceso de responsabilidad fiscal es un proceso de responsabilidad autónomo de los demás procesos. Existen otra serie de procesos como el proceso disciplinario, el proceso penal, incluso jurisdiccionales, que condenan ciertas responsabilidades de sujetos, independientemente cuál sujeto sea. En una entidad pública, dándole respuesta al participante de control interno de la entidad pública, debo señalarle que la responsabilidad fiscal no le compete definirla a esa entidad pública como tal. Por constitución, a partir del artículo 272 en adelante que regula el tema de las contralorías, está en cabeza única y exclusivamente en las contralorías la facultad de determinar responsabilidad fiscal a los sujetos. Ninguna otra persona, ninguna otra entidad tiene la facultad de fallar o de condenar a una persona por responsabilidad fiscal. En ese caso, las entidades públicas no pueden tener una oficina o una dependencia que endilgue responsabilidad fiscal. Lo que sí tienen las entidades públicas son otros tipos de oficina, donde se tramitan los procesos de responsabilidad disciplinaria, que creo que es lo que usted me trata de señalar. Como bien lo señalé ahora, el proceso de responsabilidad fiscal es totalmente independiente. La responsabilidad disciplinaria es totalmente diferente a la responsabilidad fiscal. La responsabilidad disciplinaria busca determinar el incumplimiento, bien sea por la culpabilidad dolosa, gravemente culposa o por la gradualidad que sea, del incumplimiento de las funciones de un servidor público porque no aplicó debidamente esas funciones, no las realizó, no realizó debidamente su manual de funciones. Hay varios supuestos por los que están y tiene sus sanciones que pueden ser inhabilidades, multas, y es un proceso totalmente independiente. Busca sancionar al servidor público que no cumplió sus funciones debidamente. Busca sancionarlo bien sea por inhabilidad o por multa, con la sanción que sea respecto a la tasación de la graduación de la culpabilidad. Pero en ese sentido, el proceso disciplinario, y voy a responder su pregunta diciendo que el proceso disciplinario no tiene nada que ver con el proceso de responsabilidad fiscal. El proceso disciplinario sí tiene unas competencias en las que se encuentran oficinas de control disciplinario en las entidades públicas para fallar este tipo de temas. Digamos que ese es un asunto totalmente distinto al de la responsabilidad fiscal. El proceso de responsabilidad fiscal solo está en cabeza de las contralorías, bien sea departamental, municipal o la Contraloría General. Debo señalar en este punto, y es importante para que quede claridad a todos los que participan, que la facultad de la Contraloría y de la Contraloría Departamental, aquella competencia de la Contraloría Departamental, se encuentra también supeditada cuando no existen Contralorías municipales. Las Contralorías municipales se dan en los municipios de categoría especial, de primera categoría o de segunda categoría cuando tienen respectivo número de habitantes superior de acuerdo a la norma, o cuando sus ingresos también sean, dependiendo de la norma, superiores, la norma da un tope y se constituyen contralorías municipales. Como ustedes pueden ver, en el Tolima únicamente la Contraloría Municipal que existe es en Ibagué, porque es el municipio de primera categoría. De resto, no existe Contraloría Municipal en los otros municipios que hay.
y es competencia de la Contraloría Departamental determinar sus auditorías y la responsabilidad fiscal de esos municipios que no tienen la Contraloría Municipal. Pero para concluir con mi intervención y satisfacer de pronto